Buenas tardes y bienvenidos todos a este conversatorio sobre la responsabilidad del personal clave dentro de las empresas. Mi nombre es Manrique Olén y soy el director regional de Visol y para mí es un gusto poder invitarlos a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Tenemos con nosotros a un grupo de panelistas realmente extraordinarios, cada uno especialistas en la área en la que se enfocan y creo nos van a dar un enfoque holístico y completo sobre este tema. Nos acompaña Roberto Castillo, director Country Manager de BLP, Guatemala, Jacobo, asociado también de la práctica de BLP en Guatemala, Melissa Cobar y Estuardo, líderes regionales de la práctica Just Lead by Resolve, que se enfoca en todo lo que tiene que ver con capital humano, Germán Salgado, director país para Resolve en Honduras, y don Hugo Cruz, director del Centro de Investigaciones de Humanismo y Empresas. Para nosotros es un gusto que ustedes estén aquí el día de hoy. Vamos a dar un enfoque bastante amplio y completo de esta materia, atacando varios puntos y dándoles una perspectiva total de todo lo que implica la responsabilidad de personas claves dentro de su estructura empresarial. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a Roberto Castillo para iniciar con todas las actividades que tenemos planeadas para el día de hoy. Perfecto, pues muchas gracias Manrique y bienvenidos a todos quienes nos están acompañando. La verdad que para mí un gusto, la verdad yo no voy a tener tanta participación como el expertise de nuestros panelistas, quienes van a ser el verdadero valor agregado que brindamos para todos ustedes. Yo estoy haciendo la coordinación como moderador de este foro, ¿verdad? Conversacional y con eso voy a empezar a lo que ya mencionó Manrique, ¿verdad? Si todos están en sintonía con la presentación, pues principalmente vemos que esto es un tema muy importante y relevante, sobre todo para nuestra región, ¿verdad? En el bloque centroamericano. Y tal vez iniciando un poco la temática de lo que vamos a llevarlos en el curso de esta tarde. Prácticamente, pues, estos son los puntos, ¿verdad? Y sobre cómo vamos a ir evolucionando en las secciones. Muy rápido la dinámica, queremos hacerlo sumamente interactivo. Vamos a ir capturando, pues, definitivamente preguntas que hagan ustedes, las pueden escribir directamente en el chat y ahí me van a acompañar para respuestas que podamos tener dentro de la misma sección, ¿verdad? Y al final siempre vamos a dejar una última sección de preguntas y respuestas abiertas para todos quienes nos acompañan hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues, y entrando en materia, pues primero dar la bienvenida a Hugo Cruz, ¿verdad? Como invitado especial que tenemos en este foro. Y Hugo, pues, pertenece al Centro de Investigación Humanístico y Empresa de la Universidad del Istmo, en Guatemala. Y él, pues, ha tenido una trayectoria, creo que como centro de investigación, nos va a poder platicar qué hacen, ¿verdad? ¿Qué hace el centro? ¿Cuál ha sido su rol, ¿verdad? Activo y participativo, obviamente, en todo lo que es las distintas industrias. Y va a mostrar brevemente también el ámbito y el alcance que han tenido con las empresas transnacionales y multinacionales aquí a lo largo desde que inició en Guatemala este centro, ¿verdad? Que, como decimos, lleva también investigación. Entonces, en la práctica vemos que todo parte desde los valores de la ética empresarial que se conforman desde el gobierno corporativo, por lo que entiendo. Y francamente acá, ¿verdad? Viendo un estudio que ellos han realizado, de lo último, los porcentajes, particularmente de Guatemala, en la región, en cuanto a dice, digamos, en qué medida los diferentes niveles de la organización han asumido el compromiso ético que se quiere transmitir a través de las prácticas, ¿verdad? Corporativas, y precisamente pues los niveles en las distintas sombrías, digamos, de los niveles jerárquicos que tienen las empresas, pues aún estamos en niveles bastante bajos, ¿verdad? Para lo que es nuestra región. Y parte de lo que nosotros queremos presentar hoy es cómo arrancamos con toda esta implementación desde un acto preventivo, más que reactivo, que es lo que normalmente suele ocurrir, ¿verdad? Estamos hablando de porcentajes entre el 30 y 40%, ¿verdad? De ese compromiso ético esperado que las mismas empresas nos están respondiendo. Así que, Hugo, por favor, adelante y nos puedes contar un poquito, ¿verdad? Brevemente sobre el centro y luego entramos en materia con el contenido de tu parte. Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a BLP Resolve por esta invitación.
para poner, digamos, en este webinar la parte académica, la perspectiva de la academia, ¿verdad? Este Centro de Investigaciones Humanismo y Empresa de la Universidad del Istmo, que se ha especializado en ética empresarial. La siguiente, por favor. Nosotros intentamos promover un encuentro entre la universidad y la empresa para reflexionar en general sobre la gestión de intangibles, que están siendo cada vez más importantes en la historia económica. La ética, la reputación y la satisfacción de los colaboradores son intangibles, pero cada vez más, con más peso en los resultados tangibles de la organización. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros en la Universidad del Istmo lo hacemos a través de programas de formación abiertos e in-company, que damos específicamente sobre ética, y las asesorías que damos en ese ámbito también. La siguiente, por favor. Y afortunadamente tenemos una gran experiencia recorrida con instituciones y empresas de muy diversos sectores a las cuales hemos asesorado. Así que la verdad es que para mí es un gusto poder compartir este día con todos los invitados de BLP Resolve. No solo teoría, no solo cosas que aparecen en los libros, sino conclusiones de experiencia práctica a las que hemos llegado después de atender a una gran variedad de empresas. Muchas gracias. Así que adelante, Roberto, me pones la siguiente, por favor. Bueno, sí, sin duda alguna, Hugo, tal vez ahí empezamos un poquito dentro de toda esta gestión. Entiendo que hay un sistema, ¿verdad? Que arranca obviamente desde, llamemos la cabeza, ¿verdad? Entonces quisiera que nos explicaras un poquito de ese sistema, la implementación sistémica de la ética, ¿verdad? Claro. ¿Cómo funciona eso? Claro, exactamente. Gracias, Roberto. El primer punto es entender por qué vale la pena esto. ¿Por qué vale la pena invertir en ética? ¿Y por qué vale la pena dedicar no solo recursos materiales, sino también tiempo a la ética? Y la respuesta de una forma sencilla se puede decir así. Me gusta decirlo de esta forma. La ética no es cosmética. La ética, de hecho, me gusta compararla más con la ley de la gravedad. Por eso escogí esta foto de esta mujer que en el fondo está limitada por esa ley de la gravedad, no puede volar, digamos, pero puede hacer ese tipo de equilibrio gracias a esa ley de la gravedad y al esfuerzo que hace. ¿Por qué se parece la ética a la ley de la gravedad? Porque la ley de la gravedad es todo un sistema que nos permite comportarnos como nos comportamos. Es decir, si no tuviéramos la ley de la gravedad, sería un desastre, ¿verdad? Sería un caos. Hay un orden. La ética es precisamente ese conjunto de normas, de principios que permiten que las cosas vayan por un cauce positivo y un cauce productivo. Lo podríamos hacer, podríamos ayudar a entender esta idea si pensamos en lo siguiente. Supongamos una empresa que tiene un código de ética y que uno de los valores de ese código de ética es el respeto, por poner un ejemplo. Ahora les pido que me acompañen en esta pequeña ficción que vamos a suponer en este momento. ¿Qué pasaría si esa empresa dice, por alguna razón, vamos a darnos un día libre? Este día vamos a suspender el valor del respeto. Hoy no importa el respeto. O qué tal si cambiamos de valor, supongamos el valor de la responsabilidad. Y por alguna razón de pura ficción, alguien de los directores dice, miren, vamos a hacer una pausa, un descanso. Hoy va a ser un viernes sin respeto y sin responsabilidad. La pregunta es, ¿cuánto duraría esa organización sin esos dos valores? ¿Verdad? Esto lo he hecho en vivo en muchos lugares y la gente rápidamente intuye que no podemos durar ni una hora como empresa si quitamos, aunque sea solo uno de esos valores. Imagínense una institución bancaria sin el valor de la responsabilidad durante una hora. Y hay quienes lo han llevado más allá y me dicen, no, es que en realidad no podríamos existir como empresa ni un minuto sin el valor de la responsabilidad o sin el valor de la veracidad o sin el valor del respeto, ¿verdad? Imagínense todos los fraudes, todos los abusos que se cometerían si por un minuto le dijéramos a la gente que se olvide de la responsabilidad. Bueno, pasaría lo mismo como si durante 30 segundos quitáramos la ley de la gravedad. Creo que los primeros 2 o 3 segundos
si ustedes me siguen en el ejercicio, sería quizás un poco divertido, ¿verdad? Los primeros 10 segundos quizás un poco divertido, todos flotando y experimentando esa maravilla. Pero en el segundo número 31, cuando se acaba el ejercicio, caemos todos, ¿verdad? Porque toda la actividad humana está creada o existe gracias a ese condicionamiento natural que tenemos. Y podemos lograr cosas maravillosas, pero gracias a eso. Y sin ese condicionamiento no logramos nada. Bueno, la ética es exactamente igual. Si la suspendemos por un minuto, todo se viene abajo, ¿verdad? Entonces, eso es un ejercicio muy sencillo para poder responder a esta pregunta. ¿Por qué es importante la ética en el mundo empresarial? Lo ha sido siempre y lo es cada vez más ahora. La respuesta es esa. Porque el sistema económico nacional, regional y mundial depende de que la gente diga la verdad, de que la gente respete la propiedad privada, de que la gente respete la vida. Y nos damos cuenta que en la mayoría de los casos así se hace. Las distorsiones vienen cuando hay un grupo de personas que quieren ser oportunistas y comportarse de una forma diferente, de una forma egoísta, ¿verdad? No les interesa el bien de la empresa o de la comunidad o el bien común, sino que les interesa solamente su bienestar personal. Cuando hay una intervención de ese estilo de egoísmo o de conducta antisocial, es una conducta de falta a la ética, y es cuando extrañamos, es cuando por fin nos damos cuenta del valor que tiene lo intangible, ¿verdad? La ética no se ve, no se puede guardar en una bóveda, no se puede almacenar, es un intangible, pero tiene quizás más peso que los tangibles, más importancia que los tangibles. Y un ejemplo más en este sentido. Pónganse a pensar ustedes, en una empresa, por ejemplo, en una distribuidora de vehículos, por poner un ejemplo. Yo supongo que perfectamente puede pasar un día entero sin vender un vehículo. Yo no, ¿verdad? No sé cómo serán los ritmos de venta de ese tipo de empresas, pero supongo que no se vende un carro por minuto, ¿verdad? Bueno, no exageremos quizás no un día, pero creo que tranquilamente puede pasar una mañana entera sin que se venda un vehículo y la empresa no va a quebrar por eso. Pero no puede pasar una mañana entera con todo el personal diciéndose mentiras entre ellos, ¿verdad? No puede pasar toda una mañana sin honradez, sin responsabilidad, sin respeto. Porque en una hora o en un minuto, sin honradez, sin respeto, sin responsabilidad, etcétera, se destruye la empresa. Así, tal cual, ¿verdad? ¿Cuánto le llevaría a un sujeto fraudulento trasladar todo el dinero a una transacción bancaria a una cuenta oscura, ¿verdad? A una cuenta fraudulenta? Pues le lleva lo que tarda hacer una transacción en línea, pueden ser pocos minutos, ¿verdad? Es decir, la ética es tan importante que no puede haber una ausencia ética ni siquiera por un minuto en ninguna empresa, tampoco en la vida personal, ¿verdad? Para subrayar esto de que la ética no es un adorno, no es cosmética, es en realidad una cosa que está más en el núcleo de la actividad empresarial que cualquier otra cosa, ¿verdad? Así que si podemos pasar a la siguiente, Roberto, por favor. El siguiente tema importante es ¿y qué rol juegan los altos ejecutivos, el personal clave, como estamos diciendo en este webinar, en el fortalecimiento de la ética? Bueno, pues me parece que es algo muy parecido a lo que hay en esta imagen que están viendo ahí, ¿verdad? Pero esto no solamente es con respecto a los padres y los hijos, o con respecto a los niños. Es absolutamente real e igual con respecto a cualquier adulto, porque los seres humanos, por naturaleza, tendemos a adaptarnos a lo que los antropólogos llaman la estrategia dominante. Los seres humanos nos adaptamos a la estrategia dominante. Si llegamos a una fiesta, más o menos vemos cómo está el ambiente y no sé, algo pasa, ¿verdad? Que si la fiesta no está tan buena, nosotros también empezamos como a decaer en el ánimo. Pero si la fiesta está muy, muy emocionante, muy encendida, el ánimo del ser humano se pone a tono también. O sea, la conducta normal, porque nos adaptamos a la estrategia dominante del grupo. En la empresa pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, los altos ejecutivos son los modeladores, los que modelan
con su ejemplo, por supuesto, no solo con sus palabras, ¿verdad? Estamos como altos ejecutivos todo el tiempo mandando mensajes clave. Lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que omitimos, lo que perdonamos, lo que castigamos, las metas que ponemos, las que no ponemos, por qué las ponemos y por qué no las ponemos. Todo eso son mensajes. Así que todo el tiempo un alto ejecutivo está mandando mensajes claves con respecto a la conducta ética. Y los que están debajo de ellos, lo único que hacen es adaptarse a la estrategia dominante de los líderes, de los de hasta arriba, ¿verdad? Fundamental para entender lo que es la verdadera responsabilidad. Un dicho que se ha vuelto cada vez más popular, ¿verdad? Que a mayor poder, mayor responsabilidad. Pues es exactamente así, es un principio de la ética. A mayor poder, mayor responsabilidad. Pero no solamente con el tema de modelaje, sino también con el tema de gestión, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros en la Universalismo, a base de estudio y puesta en práctica, hemos llegado a concluir este modelo que le llamamos sistema de gestión de la ética empresarial. Este ejemplo, este gráfico que vemos ahí, sintetiza lo que es este sistema. Para impulsar la ética, no basta solo un código, no basta solo una buena intención, no basta solo una línea de denuncias, no basta solo un buen reglamento interno de sanciones. Es todo un sistema de gestión, ¿verdad? Donde el primer bloque, que está a la izquierda, está formado por personas. Personas con nombre y apellido, con cargos relevantes en la empresa, que tienen como una de sus funciones clave promover la ética dentro de la empresa. Y ese equipo líder, en el cual podemos incluir a los miembros del comité de ética, al mismo gerente general, a la gente de recursos humanos, a los de auditoría, etcétera, en ese equipo líder que mueve procesos directamente relacionados con la ética. ¿Cuáles son esos procesos? Voy a poner un ejemplo, algunos ejemplos. Del más alto nivel estratégico, la formación que se le da a los altos directivos en temas de ética. Con el estudio que estaba citando Roberto Castillo hace un momento, que hicimos aquí en Guatemala desde parte de la Universidad del Istmo, pudimos darnos cuenta que, por lo menos en este país, existen programas de formación ética para mandos medios. Las empresas le dan formación ética a sus mandos medios y a sus operarios, pero no le dan formación ética a los más altos niveles de la organización y tampoco a los miembros de sus comités de ética. ¿Por qué? Porque hay una ficción que se ha vuelto realidad o que se supone que es verdad. La ficción de que si ya tenemos un título de licenciatura y de maestría, ya lo sabemos todo sobre ética, lo cual es absolutamente falso, ¿verdad? Necesitamos formación continua en esto. Bueno, ese es un proceso estratégico, dar formación. A nivel de procesos operativos, echar a andar un comité de ética. ¿Por qué es importante un comité de ética? Porque si no existe, la decisión sobre casos críticos queda al vaivén, al gusto, al temperamento, al humor o mal humor del jefe directo de quien cometió la falta. En cambio, cuando existe un comité de ética, esa sanción o esa decisión al respecto puede ser más balanceada, más equilibrada, más profunda, más razonada, porque varias cabezas piensan mejor que una, sencillamente. Y a nivel de procesos operativos, la necesidad de que existan canales para reportar denuncias, para reportar malas prácticas, ¿verdad? Si no se ponen esos canales, si no se habilita la opción de denuncias anónimas, la comunicación no va a fluir. Y lo que necesita un director general, que está hasta arriba, es que la comunicación fluya muy bien de abajo hacia arriba, de la base de la empresa hacia él, ¿verdad? Entonces estoy mencionando en el cuadrito del centro los procesos, ejemplos de procesos que se deben echar a andar. ¿Qué resultados vamos a medir? Cada empresa se puede trazar su propio set, sus propios KPIs que quiere medir al respecto. Se miden, eso da retroalimentación al equipo líder y el equipo líder puede hacer innovación y mejora continua de los procesos. Por lo tanto, hemos pasado de una importancia general a la ética, a la importancia del liderazgo, a la importancia de la gestión, que es esto último. La ética es una realidad gestionable. No es una cosa ambigua, no es una cosa etérea, es una cosa a la que se le puede poner nombre y apellido, se le puede poner procesos, se le puede poner indicadores. Y eso es el camino seguro para llegar a una implementación
y mejorar el nivel de ética de una organización. Así que eso es a grandes rasgos la introducción, Roberto. Así que muchas gracias y quedo atento. Claro, muchas gracias, Hugo. Pues la verdad que, mira, me iluminó cada vez más cuando a veces te escucho, ¿verdad? Y no sé, para aquí, para nuestro foro, hasta con el ejemplo que utilizaste, es el primero, creo que los dos fueron súper valiosísimos y yo les comento, pues, o sea, para mí hasta haber conectado en ese escenario hipotético de se pierde el respeto en la empresa, me hizo sentir incómodo, o sea, me hizo sentir incómodo si simplemente eso se desmorona. Entonces, un poquito por la misma interacción que estamos viendo de preguntas, tal vez de lo que vos nos puedas compartir para antes de pasar a la siguiente sección, es, vamos a ver, ¿por qué no se ha logrado, dice, prácticamente el nivel de compromiso ético esperado en su organización? Eso creo que es, digamos, ahí es donde creo que veo una frustración entre el equipo líder, porque dice, ellos respondieron, no estoy obteniendo lo que yo esperaría como ética, y veo prácticamente lo que vos decías, que tiene que ver todo no solo con el sistema, sino con un tema de valores y comportamientos, ¿verdad? Pero tal vez, ¿qué nos puede responder a eso? Sí, mira, se debe a vicios personales. Es decir, cuando una persona tiene un rango, tiene poder, tiene mayor riesgo de hacer mal uso de ese poder. Entonces, ¿cuál es uno de esos riesgos? La discrecionalidad. La gente de mandos medios y nivel operario percibe que a nivel alto hay demasiada discrecionalidad. Esos de arriba se perdonan todo a sí mismos. Cometen faltas y nadie les dice nada. Y por lo tanto se genera la percepción de que ahí no hay un compromiso ético. A mí me están exigiendo mucho, dicen los mandos medios, ¿verdad? Porque los tienen hostigados, los tienen controlados, los tienen con una cámara encima hasta para ir al baño. Dice, pero yo miro que aquí los gerentones pues se sirven con la cuchara grande, ¿verdad? Entonces esa percepción de que no hay coherencia, esa es la percepción que daña y dice, pero aquí no se está viviendo ese compromiso, ¿verdad? A mí me exigen una cosa, pero la gente aquí está haciendo otra. Y ese es el gran problema de fondo de por qué hay faltas a la ética. Porque la gente se siente en confianza, es decir, si mi jefe lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Porque la gente ve lo que está pasando dentro de una empresa, ¿verdad? No, hombre, buenísimo, Hugo, muchas gracias. Yo creo que está más que claro. La verdad que hasta a mí me sorprende, que creo que es mucho lo que decías del modelaje, ¿verdad? No solo es verbalizarlo, inclusive lo podemos tener escrito, pero de verdad que todo momento, cada acción es prácticamente el mensaje que se está dando detrás y lo que ven todos los colaboradores. Inclusive entiendo no solo colaboradores, sino cualquier interacción de un proveedor, ¿verdad? O un cliente va a ver, obviamente, esos comportamientos de la empresa. Así que muchas gracias, Hugo. Seguimos adelante, claro, prácticamente con nuestra línea de... Y ahorita entramos justamente a esa prevención de riesgos laborales, que justamente ya viene a la parte legal, ¿verdad? En la cual nos acompaña Jacobo. Así que, Jacobo, por favor, iluminados ahí para ver cómo se pueden ir poniendo estas medidas dentro de la prevención, como un accionable de prevención, ¿verdad? No de reacción aún. Claro, Robert, muchas gracias. Con gusto, pues les comentamos esto, lo vamos a tratar desde la generalidad, por supuesto. Hemos tenido la experiencia que cada caso tiene sus aristas muy personales. Vamos a tratarlo desde diferentes aspectos. Consideramos de que lo mejor, como vos decías, es verlo desde un punto de vista preventivo y no reactivo. Desde un punto de vista preventivo, pues siempre vamos a tener la opción de poder planificar un poco más, de tener protocolos en caso de que suceda, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir esta parte en la perspectiva legal laboral de las áreas de prevención de riesgos. Lo dividimos en la etapa precontractual, que es donde más queremos reforzar que se haga este tipo de análisis. Tenemos la etapa contractual, tenemos también el tratamiento y prácticas cuando ya se detecta un ilícito, cómo abordarlo, cómo gestionarlo efectivamente, y qué experiencia hemos tenido nosotros. Esto pues hemos visto cada cosa, ¿verdad? Pero esto es algo como muy general de lo que les queremos contar, qué prácticas fraudulentas o ilícitas son más frecuentes en la empresa, ¿verdad? Si podemos cambiar, siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Gracias. En la etapa precontractual, algo clave es la verificación. Tenemos que verificar que la información que nos están dando y que la persona que estamos pensando contratar cumpla con todos los requisitos y nos reúna todas las cualidades que queremos, ¿verdad?
no debemos de confiarnos solo de los documentos que nos comparten o de las cartas de recomendación que se hacen, porque pues sabemos de que las cartas de recomendación que se tienen, pues muchas veces son de amigos o de gente que definitivamente no nos va a contar más allá de lo que podamos necesitar. Esta verificación, debemos de verificar los antecedentes del candidato, no solo sus antecedentes penales y sus policíacos, sino sus antecedentes generales, ¿verdad? A ver de dónde viene, cómo es, y eso lo podemos obtener incluso previo a llegar a una entrevista para ya tener material sobre en qué ahondar. Una persona experta en la materia, pues con solo ver los antecedentes del candidato ya hay ciertas cosas que le pueden llamar la atención. Por ejemplo, mira, ¿por qué no has estado tanto tiempo en tus trabajos? ¿Por qué la estabilidad no ha sido algo común en esto? ¿Por qué te fuiste del anterior trabajo? Son cosas que nos pueden ayudar. Queremos llevar siempre al mejor recurso humano. Mejor recurso me refiero a las personas con más ética, con mejor preparación, que sean transparentes, y esto es algo valiosísimo que nos puede servir, ¿verdad? Tenemos que tener, obviamente, la verificación de los antecedentes penales y los antecedentes policíacos. Esto, pues, muchas veces puede que incluso cuando nos lo presenten no sea algo que debemos confiar al 100%. Esto lo vamos a tratar en la siguiente diapositiva. Tenemos que verificar las referencias del candidato. Regresemos una, Robert, por favor. Tenemos que verificar las referencias del candidato, verificar quiénes son quienes te están dando las referencias, llamarlos, hacerles preguntas. No solo es ver, lo conoce tal persona, sino lo podemos utilizar como una herramienta para llamar y preguntar. Por ejemplo, mira, ¿conoces a tal persona? Y hacer preguntas no tanto desde un punto de vista académico de su récord, sino nos puede servir para testear un poquito de dónde viene y cómo es, qué es lo que estamos buscando con esto, ¿verdad? Tenemos también información adicional que se puede obtener en Guatemala, es el caso de Infornet o de TransUnion, que son empresas que se dedican a recopilar los registros de las personas en temas financieros, crediticios, de bandas, etcétera, ¿verdad? Que eso nos puede servir. Obviamente necesitamos el consentimiento de la persona para poder obtener estos datos. Al igual que está muy de moda el tema del examen del polígrafo, que nos puede servir para ahondar en ciertas cosas que queremos ver. Por ejemplo, si hay robos anteriores, si hay involucramiento con personas que pueden estar con grupos criminales, etcétera, ¿verdad? Para que nos puedan servir en específico. Siguiente, por favor, Roberto. Gracias. La validación de la originalidad de las credenciales y documentos. Esto es clave. Por ejemplo, en Guatemala tenemos que los antecedentes penales podemos verificar a través del código QR. Traen un código que con poner el teléfono encima con la cámara nos puede decir si es válido o no. Hay una facilidad enorme de que estos documentos puedan ser conseguidos a través de métodos no muy legales. Pueden falsificarse de una forma muy fácil, y si una persona está falsificando sus antecedentes, definitivamente es una señal muy fuerte. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque se dan muchos casos que los antecedentes resultan ser falsos. También tenemos los antecedentes policíacos. Debemos de hacer la validación del número verificador que aparece incrustado a la boleta. Debemos de asegurarnos de que sean documentos reales, porque como les digo, si una persona está ocultando esto es porque definitivamente hay algo que no nos va a servir al momento que esté en la compañía, ¿verdad? Incluso debemos de hacer la verificación de los títulos académicos. Muchas personas pueden presentar títulos que no son reales. Se ha visto tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Existen condenas de personas que han sido acusadas de presentar documentos falsificados. Entonces es algo común que pues a veces no queremos considerarlo y pensamos que con la entrevista la persona resulta ser encantadora, resulta ser con un carisma muy bueno. Entonces pues a veces creemos, no, pues, esta persona no lo va a hacer o no lo consideramos posible. Pero siempre lo mejor es validar. Lo más que va a pasar es que confirmemos lo que ya creíamos en el sentido positivo, y si no, pues igual nos quitamos un obstáculo más adelante que la persona pueda tener algún problema. En Guatemala tenemos también el registro de agresores del Ministerio Público, que nos puede servir para determinar si esta persona pues ha sido registrada en este lugar, para ver si ha habido algún problema, porque tenemos también casos en los cuales ha habido acoso no solo a menores, sino acoso también en distintas empresas. Debemos de verificar también las constancias de experiencia laboral para validar que las personas pues, realmente pues, que tengan los conocimientos que nos han dicho, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Tenemos en la siguiente la etapa contractual. Debemos de poder dejar las reglas claras. La etapa contractual muchas veces se cree de que es que con el contrato y con la oferta nos puede servir para que más adelante nos reclamen o nos demanden. Al contrario, la etapa contractual es en protección del patrono.
Debemos de dejar las reglas claras, debemos de dejar qué es lo que esperamos, horarios, etcétera. Entonces, siempre recomendamos una realización de una carta de oferta laboral con todos los detalles de la contratación para que más adelante no existan malos entendidos, que pueden existir y es normal que alguien tenga dudas sobre cómo fue contratado y tenemos esa constancia adicional a la realización del contrato de trabajo, que eso sí o sí recomendamos tenerlo. O sea, no hay ninguna circunstancia bajo la cual nosotros como firma recomendemos que no se tenga un contrato de trabajo, porque como les digo, muchas veces se cree, no, es que con contrato pues les va a ser más fácil probar las cosas. Pero es al contrario, en los procesos judiciales laborales, el no tener un contrato de trabajo significa que todo lo que diga el trabajador es cierto. Entonces, con el contrato nosotros logramos comprobar que las condiciones no son reales. Hemos tenido una infinidad de casos en los cuales los trabajadores que tenían un salario de 5,000 quetzales argumentan que su salario era de 35,000 quetzales. Y al no tener un contrato, tenemos que probar en contrario de esto y resulta un poco complicado. Cuando teniendo un contrato, pues podríamos tener este tipo de fundamento. Como establecemos acá, no recomendamos utilizar el formato compartido por el Ministerio de Trabajo. Es un formato muy básico, es un formato que tendrá una página y media, 2 páginas. Y aquí no se regulan muchísimas cosas, como por ejemplo las cláusulas de confidencialidad, las cláusulas de exclusividad, identificar cuáles son faltas graves dentro del contrato. Podemos incluir también cláusulas de acoso y discriminación, también incluir cláusulas de violación a procesos administrativos, que ahorita les explico por qué lo recomendamos. Esto definitivamente no va a estar en los contratos de trabajo que han implementado en el ministerio, porque el ministerio, su función es velar los derechos del trabajador y nosotros como patronos, pues lo que queremos es tener todo asegurado que nos va a proteger más adelante en caso exista algún problema. Primero Dios no lo exista, pero en caso lo exista queremos tener todo esto, ¿verdad? Un formato del Ministerio de Trabajo, como les comentaba, tiene 2 páginas a lo mucho y los formatos de contrato que nosotros utilizamos llegan a tener hasta 20 páginas porque tratamos de regular todo. Es importantísimo tener acá faltas graves que podemos regular desde el contrato. Entonces, una violación a esta falta grave, aun cuando no esté en el reglamento interior de trabajo, si se establece en el contrato, puede ser utilizable como una causal para terminar la relación sin causa justificada, perdón, con causa justificada, perdón. Entonces, es importantísimo que nace todo del contrato. Suena algo que ustedes me pueden decir, no, pues que eso ya lo sabíamos, pero la relación laboral nace del contrato, definitivamente. No quiere decir tampoco que si no hay contrato no hay relación laboral, sino les digo, nace desde el contrato porque ahí es donde regulamos todo. Es importantísimo, el no tenerlo es una contingencia enorme que solo va a afectar a la compañía. Estas cláusulas que les indico de violación a procesos administrativos es una alternativa en caso detectemos actividades fraudulentas como hurto. Al final existe pues la creencia que nosotros podemos, al tener un caso como hurto, proceder a despedir a las personas y al final resulta un poco complicado ese aspecto porque debemos de tener una condena primero, ¿verdad? Entonces, al momento de definir la violación de procesos administrativos específicos, como por ejemplo la violación del proceso para emisión de cheques, podemos determinar que esa emisión fue violada y podemos acogernos a esta falta grave. Al final, si no, tendríamos que desvincular a esta persona y no tendríamos causa justa para hacerlo. No solo nos está robando la plata, sino que encima de tenemos que pagarle su indemnización y todo lo demás. Entonces se vuelve un proceso un poquito más complicado. Tenemos la opción de armarnos desde el contrato de trabajo para ir previendo estas circunstancias. Mucha gente dice, no, hombre, pero estás pensando que ya van a entrar a robar. No es que estemos pensando que van a entrar a robar, sino estamos pensando en protegerte, que al final esa es nuestra labor. Un contrato, lo mejor es no tener que usarlo nunca. O sea, lo firmamos y nunca más lo vemos porque ya no va a haber problema, pero es mejor tenerlo. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora un poco el tratamiento y las prácticas cuando ya se ha detectado un ilícito. Aquí, definitivamente, desde un inicio es involucrar expertos en la materia. Estos ilícitos pueden ir de 1000 formas, desde hurtos de plata, utilización de vehículos para otros fines, etcétera. Hay una cantidad de cosas. Entonces, hay que involucrar expertos en la materia para determinar cuál va a ser la ruta de acción. No podemos solo dejarnos llevar por la emoción del momento y la emoción, les digo, definitivamente nos va a molestar, definitivamente siendo patronos y que le damos todos los beneficios y ventajas y que resulte de que nos están robando plata de distintas formas, obviamente te vas a molestar, obviamente no te va a gustar. Entonces, lo mejor de involucrar expertos en la materia es de que se puede ver esto desde un punto de vista frío. Un abogado no lo va a ver desde un punto de vista emocional, sino desde el punto de vista que te va a servir para tu compañía. Entonces, nuestra primera recomendación es involucrar expertos en la materia. Pues decimos abogados para poder ver el tema de puntos legales, pero también podrían ser ciertos temas de investigación financiera o un análisis
como más exhaustivo para ver desde dónde viene, ¿verdad? Tenemos también la importancia de documentar las entrevistas ilícitos a través de declaraciones juradas. Esto es para que más adelante no se retracten. Al final podemos tener una reunión en la cual el gerente general encaró a la persona y la persona se lo reconoció y a la vuelta de esquina dice, no, eso nunca lo dije. Y ha pasado, lo hemos visto. Entonces, al final, lo que queremos es documentarlo a través de declaraciones juradas, en la cual, a través de la fe pública notarial, se haga constar que la persona efectivamente dijo lo que dijo y efectivamente reconoce lo que reconoció. Al involucrar expertos en la materia, pues nosotros ya sabemos qué preguntar, dónde ir, dónde no, dónde presionar, para lograr que la persona pues manifieste lo que en realidad hizo, que nos ha pasado, ¿verdad? Tenemos también que es importante la creación de una estrategia de pasos a seguir y hay que revisar si es obligación presentar una denuncia, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante también en la presentación, pero definitivamente el momento en que la compañía detecta que hay un ilícito o algo que pueda ser constitutivo como un delito, definitivamente hay que denunciarlo, porque el no hacerlo genera un delito para la compañía, que lo vamos a ver más adelante, en verificar quién tendría la obligación de denunciarlo y también podríamos meternos un problema, ¿no? Esa es la importancia, como les comentaba, de incluir cláusulas de violación a procesos, porque hemos, como les digo, visto casos en los cuales personas encargadas de temas financieros hicieron lo que quisieron con la plata de la compañía y luego no se pudo comprobar que la persona en realidad estaba pues robando. Entonces, encima de tuvimos que pagarle la indemnización. Entonces, al final, lo que queremos es protegernos desde un inicio, ¿verdad? Siguiente, por favor, Robert. La experiencia en prácticas fraudulentas o ilícitas en las empresas. Si me das la siguiente, gracias. Tenemos la presentación de antecedentes penales falsos. Definitivamente eso es muy común. Las personas al final, penales o policíacos que fueron detenidos manejando bajo efectos del alcohol o que fueron detenidos haciendo escándalo en la vía pública, ellos pues ya generan un antecedente y muchas veces este antecedente pues va a hacer que la compañía decida no contratarlo. Al final pues nosotros recomendamos decir que existe este antecedente y explicar qué fue lo que pasó. Tal vez la persona puede entenderlo y tomar en consideración a la persona para la plaza, pero si no se dice de esta forma y solo se trata de ocultar, está cometiendo un delito la persona y definitivamente es algo muy común que se ve muy frecuente y debe de revisarse. Esto se nos puede llegar a pasar por alto en empresas que contratan a mucha gente y al contratar a mucha gente pues no se, perdón, no se tiene como que no se puede enfocar tanto en cada proceso, pero es importantísimo que podamos hacerlo porque desde ahí podemos asegurar que la persona que esté ingresando a la compañía no se va a ver viciada o no se va a ver cometiendo este tipo de actitudes. También tenemos el robo y la utilización indebida de fondos. Esto hemos visto una cantidad enorme de casos, desde casos en que han falsificado los recibos de caja o han estado utilizando recibos de caja diferentes, mandan a imprimir sus propios recibos, dicen que se pagó con cheque cuando en realidad se pagó con efectivo. Hay una cantidad enorme y al final lo que sucede es que las personas tienen el tiempo para pensar cómo hacerlo y lo paran haciendo. Muchos dicen, no, es que yo utilizo SAP y a la hora de utilizar SAP no me va a pasar nada de esto. Esas, perdón, pero no aplica. Al final hemos visto casos de empresas que utilizan SAP y las personas duplican los recibos de caja y los utilizan para su conveniencia, ¿verdad? También hay falsificación de constancias de viáticos. Las personas salen al interior y cuando regresan presentan facturas que no corresponden. O el clásico de que ponen por consumo de alimentos cuando en realidad pues, fue consumo de licor. Entonces, también este tipo de falsificaciones debe de ser verificado y deben de existir procesos para este tipo de verificación. Algo muy común, y acaba de salir una noticia muy fuerte en este sentido, es sobre el acoso sexual. Se da mucho que muchas trabajadoras o incluso trabajadores pues no pueden acceder a cierto tipo de puestos si no es que ceden a cierto tipo de propuestas indecentes por parte de mandos altos de la compañía. Esto en Guatemala no hay una legislación específica que regule el acoso sexual como tal y las penas que esto pueda tener así en específico. Entonces debemos de hacerlo a través de políticas de la compañía o a través de estas cláusulas que les comentamos en el contrato de trabajo, que créanme, es muy común que esto suceda. Tenemos también el uso de equipos e instalaciones de la compañía para actividades delictivas. Hemos visto cada caso que utilizan las herramientas de trabajo para manejo de pornografía infantil, distribución de cualquier clase de ilícitos. Entonces debemos de ser muy precavidos y verificar que las herramientas estén siendo utilizadas para lo que en realidad son. Debemos de ser muy precavidos en otorgar los avisos de que la herramienta de trabajo, por ejemplo una computadora,
va a poder ser revisada en cualquier momento para que la persona sepa de que existe este riesgo, ¿verdad? Entonces, este riesgo para ellos de que les pueden revisar la computadora, porque pueden ellos argumentar que se está violando su privacidad, pero si se hace a través de la documentación correcta, no debería de haber ningún inconveniente en ese sentido. Ok, perfecto. Únicamente de mi parte, Rob. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues ya veo para antes de movernos siempre a la siguiente sección en la misma interacción aquí de preguntas y respuestas que ya tenemos y me parece interesante justo el ámbito de la materia legal porque es tan importante tal vez desde un inicio, ¿verdad? Antes de la reacción. Aquí nos comenta Wilfredo, por ejemplo, dice el tener cuidado según la jurisdicción del país. Menciona, por ejemplo, en Costa Rica, dice hay que tener cosas de discriminación que antes de ser contratado, la persona hoy en día ya hay limitantes que se le puede preguntar y que no preguntar, digamos, al personal o bien a un candidato. Entonces yo creo que eso justamente responde a las legislaciones, ¿verdad? Aunque yo quisiera poner estas cláusulas que vos mencionabas, pero creo que es importante. Y rápido, una de las preguntas que dice, al momento de detectar que un trabajador ha cometido un delito contra la compañía, ¿puede realizarse la desvinculación del trabajador con justa causa? Inferiría que esto va a depender de la jurisdicción, pero creo que esto es en caso Guatemala, pero por favor. Claro, con gusto. Lo primero que comentabas de la legislación de Costa Rica, pues aplica también en Guatemala y en todas las legislaciones que ocupan en la región. No podemos hacer preguntas que nos lleven a tomar en consideración aspectos personales de la persona para no darle el trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es tu orientación sexual? ¿Cuál es tu religión? ¿Estás casado o no estás casado? E incluso el no contratar a mujeres embarazadas es considerado discriminación. Por eso es que sugerimos de que no sean utilizados formatos o machotes, como se les conoce comúnmente, que contengan este tipo de regulaciones, porque pueden ser hechos por personas que no tengan el conocimiento y en vez de ayudar nos pueden meter a problemas. Esto tiene que ser asesorado por personas expertas en la materia que van a saber qué poner y qué no poner para no meter en riesgo a la compañía. Y la segunda pregunta es con relación a desvincular a una persona cuando se detectó que cometió un ilícito, ¿correcto? Sí, entonces, es correcto. Gracias. En este caso, recordemos que existe la presunción de inocencia. Esto es un principio general a nivel mundial, a excepción de lugares donde existen dictaduras, etcétera. Pero este tipo de condiciones no podemos nosotros decir, no, porque yo digo que él me está robando y yo lo detecté, él ya es culpable. Definitivamente no. O sea, la persona va a ser culpable por un delito hasta que sea condenado por un tribunal que ha sido señalado específicamente para el efecto. Bien podemos decir, bueno, entonces, como yo detecté que está robando, lo puedo despedir. Definitivamente no se puede. Al final, para poder despedir a alguien con el fundamento que estaba robando, tiene que haber sido condenado. Y si no fue condenado, no lo puedes despedir con ese fundamento. Entonces, te verías imposibilitado a despedir a alguien que tú sabes que está robando, pero simplemente no ha sido condenado. Por eso es que sugerimos la implementación de otro tipo de cláusulas que se relacionen a la violación de procesos administrativos, que por ahí lo podamos gestionar. Porque si queremos esperar a que la persona sea condenada para poder terminarla, pasarán, si es Guatemala, 7, 8, 9 años. Entonces es un poquito complicado. Perfecto, gracias Jacobo. Pues damos inicio a la siguiente sección, por favor. La gestión del fraude en los estados financieros, y aquí nos va a hablar Germán un poquito cómo desde lo que se obtiene financieramente, pues prácticamente se puede ir detectando. Como decía un conocido mío, o sea, al final también parte de los mismos números hablan a veces, ¿verdad? Los mismos estados financieros hablan por sí solos. Así que adelante, Germán. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Les comento de que alrededor de muchos estudios existe muchos conceptos de lo que es fraude, pero realmente cuando hablamos de estados financieros, o el concepto que más nos ha atraído es este que estoy presentando ahora, de que son actividades o acciones con el propósito de un enriquecimiento personal por el uso inapropiado de la sustracción de recursos que son de la empresa. Y quiero enfocar en ese punto de que es de enriquecimiento personal, porque al final eso influye, porque para poder lograrlo de manera ilícita utilizando los componentes de la empresa, yo tengo que tener una actitud que es contraria a la verdad y a la rectitud, ya como lo habíamos platicado al inicio. Literalmente todo fraude se compone del seguimiento de una actividad no ética perpetrado por personas, ya sea una sola persona o un grupo de personas. Y existe una realidad sobre todo eso, y está en la siguiente diapositiva. ¿Me ayudas, Roberto?
que no todo fraude detectado es reportado, y es un poco la realidad que se está viviendo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros dentro de nuestras empresas sabemos que hay ligeros y pequeños fraudes que nos hacemos la vista gorda, pero no es por el hecho de que quiero participar en él o porque estoy ayudando a esconderlo, es porque la empresa no tiene un canal adecuado o no lo ha diseñado para poder publicar o reportar de forma anónima o de forma en la cual, si yo lo conozco, yo lo quiero reportar, no haya repercusiones, especialmente cuando son fraudes que son a nivel un poco más alto o es mi compañero de trabajo con el cual yo convivo. Entonces, eso nos ha generado de que convivamos con fraudes pequeños, que tal vez son lo que nosotros conocemos como fraudes hormiga, y que esto vaya erosionando mucho en la economía de la empresa sin ser detectados. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los factores que lo fomentan? Existen muchos, pero me quiero enfocar en estos 5 y más que todo en el segundo, que es algo que hemos vivido los mandos intermedios e inclusive todas las empresas que estamos coordinadas por métricas por nuestras gerencias generales, y es la excesiva presión para alcanzar objetivos corporativos, o también la inadecuada o inexistencia de mecanismos de control interno. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura empresarial donde el control interno, muchas compañías, y disculpen lo directo, lo ven como un gasto, un costo hundido, que no pueden sacarle provecho, que realmente están regalando su dinero en auditores que ellos no ven cuál es el resultado en efectivo de lo que están haciendo. Pero es más bien al contrario. Los buenos procedimientos de un control interno son lo que nos llevan a que las fuentes del dinero que maneja la compañía sean fidedignas y que no representen o que se están obteniendo por medidas fraudulentas. ¿Qué es lo que pasa también? Existen muchas empresas que están dentro de mercados regulatorios y que muchas veces esos mismos entes cambian constantemente las regulaciones, y eso nos desenfoca y que para poder lograr un objetivo en específico para el regulador, debo de hacer cosas que no están permitidas o no deberían de estar en el proceso. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de la compañía? Porque nosotros estamos diciendo, ok, muy bien, ya ahora ya entiendo que es un fraude, ya sé que me pueden hacer daño, pero ¿cuál es la responsabilidad de todo el personal grande? Por ejemplo, el Consejo de Administración debería de fijar un tono adecuado desde el punto de vista del gobierno corporativo para poder decir qué controles existen. Debe de haber un comité de auditoría, que más del 60% de las empresas, más que todo en el pequeño y mediano aspecto, no lo tienen, porque el comentario anterior, no le ven una función que les provea efectivo. A nivel de la dirección es poder diseñar e implementar un sistema de gestión de riesgo de fraude específicamente, porque muchas veces podemos tener control interno, pero ¿qué orientación le hemos dado a ese control interno? Si no está orientado al fraude, muchos controles pueden llegar a ser ineficientes. El personal, hemos escuchado cientos de veces en cada charla de administración que el personal debe estar comprometido con los objetivos de la compañía. El fraude no debe de ser descartado de esos objetivos. Y la auditoría interna ya lo conocemos, que es garantizar el consejo y a la dirección que todos los controles que se han diseñado se estén cumpliendo, y que si existen excepciones, documentarlas y revisar que no se lleguen a materializar los riesgos. Vamos al siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Ya aterrizando en el tema, los fraudes en los estados financieros pueden ser representaciones falsas, y enfoco esta palabra, de manera deliberada de la condición financiera de una compañía. ¿Y qué es lo que provoca esto? El hecho de que yo le tengo que presentar el estado financiero a mi jefe, le tengo que presentar el estado financiero a casa matriz, y no alcancé el número. Y yo sé que eso me va a llevar a consecuencias, puede venir regaños, pueden venir disminuciones de costo, puede llevar a un montón de repercusiones internas, y literalmente se comete un ilícito para poder decir, sí, lo alcanzamos, y se empiezan a maquillar
informes o montos que no representan la realidad económica. Uno de los casos más grandes que es conocido y por el cual se implementó una ley es el caso de Enron, en el cual inclusive una firma de auditoría muy grande, que fue Arthur Andersen, tuvo que salir del mercado y desde la cual se creó la ley SOX, que es la ley de Sarbanes-Oxley, desde el 2001 y 2002 en Estados Unidos para poder manejar el control interno dentro de las compañías que son públicas. Ese es uno de los casos más sonados. Hay muchos más y más actuales, pero eso lo podemos ver en otro momento. Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, hay 5 rubros específicos en los estados financieros en los cuales se puede detectar fraude. Por ejemplo, cuando hay salvedades omitidas. ¿Pero qué es una salvedad? El hecho de que yo ya sé de que tengo riesgo, tengo una demanda, yo ya sé que la voy a perder, pero realmente no la detallo en los estados financieros, no la hago de conocimiento a nadie. Entonces, esa salvedad en la cual yo digo, mi cartera, ha pasado algo en el país y la 60% de mi cartera no la voy a poder recuperar y yo no realizo estimaciones adecuadas, esas son salvedades omitidas en las cuales yo pude haber tenido una visión del estado financiero, pero no la tengo porque no dije la información completa. Pasivos y gastos ocultos, valoración indebida de activos, que eso está regulado por las normas internacionales, y algo muy cotidiano que es la diferencia de tiempos, que es el hecho de no hago o no registro estas transacciones el día de hoy porque ya mi mes está como lo quería y si yo lo registro le cambio la forma, entonces lo voy a registrar en el siguiente mes. Cuando nosotros los contadores y toda la gerencia financiera debe estar obligado a que la realidad económica debe estar registrada en el momento del suceso y realmente no en el punto de vista de si he llegado o no a la meta. Y también los ingresos ficticios, que es cuando yo no obedezco las normas para poder llegar a un monto determinado de ingresos, ya sea por el hecho de que no he brindado los servicios y no pueda reconocer financieramente los ingresos, pero aún así yo ya los he puesto como un ingreso dentro de mi estado de resultados. Vamos al siguiente. Ahora, pregunta, ¿quiénes serían acaso aquellas personas que van a cometer un fraude? Y muchos hemos visto a lo largo de los años que se hablaba del triángulo del fraude, pero realmente hemos ido evolucionando y los estudios revelan ahora de que existen 5 áreas, por lo cual hemos bautizado esto como el pentágono del fraude, donde los más conocidos eran la competencia, el hecho de que una persona tenga la capacidad y los conocimientos para poder determinar dónde están los agujeros en los procesos y hacerse provecho de ello. La racionalización es el estado mental donde la persona dice, lo voy a hacer, estoy convencido y nada me detiene. La oportunidad, que es el momento en el que se encuentra específicamente dentro de un proceso operativo sistemático, la forma en la cual perpetrar ese fraude. La presión, que es el punto personal en el que esa persona que está deliberadamente pensando en cometer ese fraude, se ve obligado a tomarlo. ¿Por qué? Porque tiene deudas económicas, porque realmente quieren alcanzar un objetivo de una manera más rápida, o simple y sencillamente está sintiéndose ahogado económicamente y tiene la posibilidad de poder hacerlo. Y el último, que es una de las incorporaciones más fuertes a este pentágono, es la arrogancia. ¿Por qué? Porque es la actitud de superioridad de la persona diciendo de yo lo voy a hacer, nadie me va a detectar, aquí soy yo el que hago las cosas de la manera que a mí me gusta. Entonces, ese componente ha sido agregado ahora porque es mucho lo que se ve en la personalidad de una persona que está propensa a cometer fraude. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Vamos a la siguiente. Ahora, en los estados financieros, ¿cuáles son los efectos? Y todos me dirán, si solo estoy alterando un número, solamente estoy reportando una cifra que no estoy dañando a nadie, no le estoy robando a un tercero, no estoy contribuyendo a la pobreza nacional, pero realmente este es un efecto bola de nieve. ¿Por qué? Porque el fraude, que generalmente puede ser cometido por personas de la gerencia superior o de mandos intermedios, lo que hace es quitarle salud a la información financiera con la cual se toman decisiones dentro de la empresa, lo que me conlleva a que la confiabilidad y la calidad de los estados financieros ya no sea la misma y los terceros que me revisan a mí los estados financieros pierdan una credibilidad, que fue lo que pasó con el caso de Enron, que la firma Arthur Andersen, ellos decían de que todo estaba bien, de que los estados financieros eran fiables y realmente sucedió que no era así de esa forma. Y ellos estuvieron perdiendo toda su credibilidad y
tuvieron que salir del mercado. ¿Qué es lo que pasa? El fraude, cuando ya se eleva su riesgo, esto lleva a pérdidas masivas. Continuando con el mismo caso de Enron, muchos de los gerentes están presos, perdieron su libertad, tienen, todos sus activos personales están perdidos, están embaucados, los empleados perdieron sus fondos de pensiones. Y esto repercutió después en los mercados de capital. ¿Por qué? Porque al saber de que una empresa representativa en un tipo de industria está cometiendo fraude, todo el mundo se pregunta si ellos lo hicieron, la competencia también lo hace. ¿Qué tan fidedigno puede ser la información financiera de la empresa B cuando yo ya sé que la A está cometiendo fraude? Entonces, eso socava y hace perder la credibilidad de los mercados de capital. Y realmente a nivel macro puede llegar a afectar la economía de un punto tan alto que inclusive podemos llegar a afectar el Producto Interno Bruto de un país. Podemos llegar a ser catalogados como un paraíso fiscal, algo que muchos países lo toman a la ligera, pero que realmente ahora con todo el tema de precios de transferencia debemos de estar muy, muy conscientes de este punto. Vamos a la siguiente. Tal y como se había hablado, hay muchas áreas en las cuales, bueno, hay 5 áreas específicas en las cuales se puede detectar fraude, pero realmente quiero empezar por los ingresos. ¿Por qué? Porque siempre es una buena idea comenzar por la parte más susceptible del estado de resultados. ¿Cómo puede ser manipulado? Ok, yo estoy registrando un ingreso bruto en vez del ingreso neto. ¿Qué quiere decir? De que yo no tomo en cuenta los descuentos, no los registro contablemente, o estoy poniendo... registrando ingresos de otras compañías cuando yo soy el intermediario y realmente para mí no es un ingreso, para mí solamente es el hecho de recibo dinero, entrego dinero. Pero si yo lo estoy registrando como un ingreso para poder alcanzar mis metas, eso ya también es fraude. Registrar ventas que nunca se llevaron a cabo o que realmente yo ya sabía que el trato no se iba a llevar, pero aún así lo representa como un ingreso dentro de mis estados financieros. ¿Cuáles son las señales de alarma que existen en este punto? Que hay incrementos en los ingresos sin el incremento en un flujo de caja correspondiente. Aquí me quiero decir que yo estoy vendiendo, le estoy diciendo a todo el mundo, sí, vendo, facturo, mis niveles de factura son altos, pero realmente esa cuenta por cobrar no se me hace efectiva. Y yo estoy registrando después estimaciones de cuenta por cobrar, pero ¿por qué? Si yo lo vendí, di el servicio. Es una señal de alarma. Transacciones simples e inusuales o que al final suceden en un periodo específico y es el que nosotros conocemos como el cierre contable. Esos últimos 3, 4 días para todos los contadores en los que nos ponemos, ¿qué pasó? Ya registramos todo, está todo listo. Y empezamos a hacer revisiones de que en los 28 días anteriores no habíamos terminado la tarea y ahora la queremos terminar por 3. Esa es una oportunidad y una ventana para el incremento y la sobrevaloración de ingresos muy fuerte. ¿Qué tipo de preguntas me puedo hacer? ¿Por qué hay incrementos bruscos? ¿Cómo se compara el crecimiento de los ingresos de esta compañía con respecto a todas las demás? Y el análisis de cuentas por cobrar. Vamos a la siguiente. En este caso hablamos de los gastos también, porque recordemos que toda la información financiera es un espejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo sobrevalorar los gastos? Reportar costos de ventas como un gasto no operativo. ¿Por qué? Porque altero el margen bruto. O capitalizar los gastos operativos registrándolos como activos. ¿Para qué? Para que no pasen por el estado de resultados y simplemente que se queden en el balance, donde no me van a afectar la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Cuáles serían mis señales de alarma más significativas? Incrementos significativos que yo no puedo explicar en los activos fijos y flujos de caja negativo en el momento en el que yo estoy reportando mi estado financiero del estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué subió la utilidad bruta si realmente no me está generando, no tengo un incremento en ventas? También lo mismo, ¿cómo me comparo yo con mis competidores en el término de a nivel de ingresos y si estoy teniendo los mismos márgenes que ellos? ¿Y cuáles fueron las principales adquisiciones de activos fijos? ¿Por qué? Porque si aumentan mis activos, yo estoy viendo que mis gastos no se están moviendo, algo puede haber por ahí. Siguiente. La evaluación inadecuada de activos, que esto ya sería como una contraparte de lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque yo puedo manipular las reservas. Por ejemplo, este mes no voy a ingresar o no voy a registrar la cuenta por cobrar, la estimación de la cuenta por cobrar. No voy a darle un buen tratamiento a la depreciación. No estoy dándole de baja a un activo justamente hoy, que yo ya sé que le toca de baja, pero que me va a afectar en el mes. Voy a esperar que el mes sea un poco mejor. Ahora, vuelvo
a lo mismo. ¿Cuáles son las señales de alarma? Que hay bajas significativas en la demanda de clientes y hay muchas fallas en los negocios, y que los activos y los pasivos muchas veces no generan esa congruencia que deben de tener a nivel de indicadores. ¿Cuáles son las preguntas más importantes? Por ejemplo, ¿cómo estoy midiendo yo el deterioro de mis activos con relación a los inventarios de las estimaciones? ¿Y qué áreas importantes deben de ser estimadas y que si yo las como contador o gerente financiero las estoy haciendo bien y si los métodos que estoy aplicando son consistentes con el mercado? Pasemos a la siguiente. Hay otras áreas comunes, por ejemplo, la sobreestimación de pasivos o la inapropiada revelación en especial de transacciones que yo ya sé que me van a afectar, pero como digo, las mantengo ocultas y específicamente cuando son con partes relacionadas. ¿Cuáles son las señales de alarma? Que existen administraciones dominantes en las que se dice, aquí se hace lo que yo diga y punto. Y realmente no gobiernan las normas, no gobiernan los indicadores financieros, sino la administración. Eso es una señal de alarma. ¿Y cuáles son las preguntas más agresivas? Por ejemplo, determinar si hubo ajustes importantes. Si la administración puede explicar cuál es el propósito de los negocios con respecto a la información presentada. Que si tiene sentido el propósito de los negocios que se están viendo en los estados financieros. Esas son las preguntas más comunes para otro tipo de las áreas de fraude. Vamos a la siguiente. Como reflexión final, siempre van a haber señales de alarma, pero muchas veces están acompañadas que llegan demasiado tarde, que ya el efecto está dentro de los estados financieros y ahora ¿qué hago? Un consejo es de que los gerentes siempre deben de confiar en el criterio y en el conocimiento que tienen, ya sea de la industria y de su empresa y de los procesos. ¿Por qué? Porque si yo ya sé, como lo dije al inicio, de que el 40% de la población interna de mi empresa no me va a reportar un fraude, tengo que tener cuidado y estar muy pendiente de qué es lo que me dice mi instinto como gerente ante variaciones que no me parecen o que realmente no están adecuadas al negocio. Excelente, Germán. Pues muchas gracias vos. Creo que muy ilustrativa toda la parte de toda repercusión que tiene el cometer un fraude, un ilícito, ¿verdad? Cuando ya deliberadamente se pone algo en los estados financieros. Entonces, muy rápido para tener aquí más preguntas que tenemos en un minuto, si nos puedes, dice, ¿cuál es la posición de las normas internacionales de información financiera ante la detección de un fraude que afectó los estados financieros? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en este caso hay dos normas que están involucradas. La NIC 8 que me habla de los errores de los estados financieros y la NIC 10 que son las revelaciones a hechos posteriores a la fecha del cierre. ¿Cómo involucro eso? La NIC 8 me habla de los ajustes que yo podría o no podría hacer dependiendo del tipo de error que se haya detectado o por lo menos si es significativo o me va a llevar a errores materiales, darle una representación más fiable a través de revelaciones específicas a través del cumplimiento de esa norma. Y si yo ya tengo o voy a hacer un cumplimiento estricto y yo ya cerré mis estados financieros y realmente hay un hecho posterior, yo ya lo conozco, pero no se ha materializado, ya me se ha materializado es que no sé cuánto efectivo o plata o la pérdida real que voy a tener, yo debo de hacer una revelación en el estado financiero como hecho posterior dentro del informe de auditoría diciendo de que a pesar de que la fecha de cierre en mi estado financiero termina el año fiscal, más adelante sucedieron acontecimientos que le dan una forma o pueden llegar a tener efectos materiales en la visión de los estados financieros, pero que todavía no han sido cuantificadas y que todo eso debe ser supervisado por el comité de auditoría, tanto interna como los auditores externos. Excelente, Germán, pues muchas gracias y tal vez ahí siempre para mantenernos en el tiempo, pasamos rápido a la otra sección. Aquí nuevamente Jacobo pues nos va a ir explicando un poquito, porque ahorita ya llegamos, creo que al corazón ya cuando, qué hacer, ¿verdad? Y qué tratamiento darle cuando ya se detectó un ilícito, ¿verdad? Entonces, adelante, Jacobo. Gracias, Robert, con gusto. Vamos a ver estas notas generales de una forma muy breve. Como les decimos, todo esto requiere un análisis específico al momento de detectarse algún tipo de ilícito, pero de forma general es esto. Debemos distinguir entre qué cosas son del orden penal y qué cosas son del orden laboral al momento de que existe una contingencia. Como les comentaba, el tema del acoso sexual en Guatemala no está tan regulado,
entonces podemos ver de que ese tema desde el punto de vista penal no puede ser tan atacado como desde el punto de vista laboral. Entonces, al momento de que existe una contingencia, por eso es que recomendamos el involucramiento de expertos para poder determinar si lo que se está llevando a cabo es algo penal o algo laboral y cómo atacarlo, ¿verdad? Debemos de tener también mucho cuidado en diferenciar tipos de responsabilidad. Hay responsabilidad civil y responsabilidad penal. Esto, a grandes rasgos, es responsabilidad civil, es la responsabilidad que tiene la persona que causó el daño de restituirlo, y la responsabilidad penal es la responsabilidad que tiene para con el Estado de Guatemala o el Estado de donde se encuentre de pagar por lo que hizo a través de distintas penas, que sea prisión, multa, arresto, etcétera. Entonces, debemos de distinguir al momento en que se da un hecho si es algo que es sujeto de responsabilidad civil para restaurarlo al estado en el que estaba, o si incluye la responsabilidad penal. Debemos recordar que si lleva responsabilidad penal, de cajón lleva responsabilidad civil también. Entonces, debemos de diferenciarlo muy bien. Debemos de tomar en cuenta también la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la responsabilidad personal de sus representantes. En el caso específico de Guatemala, las personas jurídicas pueden ser condenadas a través de un procedimiento penal, pero como no existe esa persona, al final es a través de multas. Las multas son bastante fuertes. En Guatemala son de $10,000 a $625,000, y al final, en caso que se reincida con alguna conducta penal por parte de la compañía, pues se enfrenta a la cancelación, ¿verdad? Ahora, las acciones u omisiones que hagan los representantes de la compañía o las personas que estuvieran involucradas, estas definitivamente sí pueden ser juzgadas a través del orden penal, respondiendo por lo que hizo en específico la persona, ¿verdad? Debemos, como dice el siguiente punto, separar el interés del funcionario o de la persona que trabaja para la compañía del interés de la sociedad. Muchas veces el interés del funcionario y el interés de la sociedad no va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, debemos de ser muy hábiles para el momento de poder detectar una contingencia para decir cuál va a ser la ruta de acción. Precisamente esa es la primera recomendación de la siguiente diapositiva, que es involucrar asistencia legal especializada desde el primer momento. Los primeros momentos de qué hacer, a dónde ir, con quién hablar, cuándo hablar y cuándo no, son claves. Si uno no lo hace, o si uno no tiene esta asesoría, puede cometer errores, y estos errores más adelante se van a pagar caro. Puede uno decir algo que no debía decir, o puede uno no decir algo que debía decir, o no actuar como debía de actuar. Entonces, es importantísimo poder contar con la asesoría de personas especializadas para poder hacerlo. Debemos de tomar en cuenta la necesidad de la presentación de denuncias. Esto es lo que encontré en la web. Perdón. Debemos de tomar en cuenta la necesidad de presentación de denuncias o querellas. Esto debe de ser, tenemos la obligación de denunciar. Si no denunciamos, no podemos estar incluyendo también la compañía o los representantes en ilícitos. Entonces, debe de analizarse con expertos si es necesario o no presentar las denuncias. Debemos también establecer en nombre de la sociedad una persona o comité que se dedique a establecer qué es lo que pasó y cómo actuar, que esta persona de manera independiente al funcionario que cometió el hecho o que puede estar involucrado pueda determinar cuáles son los medios de acción. Esto es, por ejemplo, el famoso comité de compliance o famosos comités de riesgo que deben de integrarse de inmediato cuando existen este tipo de sucesos. Debemos también sugerir que al momento de que exista este tipo de sospechas, se sugiere separar del cargo o suspender de funciones a la persona de forma temporal mientras se hace la averiguación, porque lo que queremos es garantizar de que la información pues fluya, de que sea investigado de una forma correcta y que no nos lleve ningún vicio o ninguna inclinación hacia algún lado con tal de salvar a la persona. Por eso es que decimos de que debe separarse el interés de la sociedad con el interés de la persona, ¿verdad? Siguiente, por favor. Esto es importantísimo. Debemos de contar con códigos de ética, manuales, reglamentos y contratos que permitan que se compruebe que la compañía no actuó mal, que la compañía estaba cumpliendo con todas sus responsabilidades, tenía todas las herramientas y que al final, si alguien tomó una decisión de cometer un hecho ilícito o un acto que no sea estrictamente apegado a la ley, fue por decisión propia de la compañía. No fue por decisión propia de la persona, perdón, no fue por decisión de la compañía, para que no puedan decir, oye, pero la compañía nunca le dio las herramientas para que él pudiera hacer lo que tenía que hacer, sino que al final que todo esté en regla para que si alguien toma una decisión desafortunadamente en contra de lo que riña con la ley, pues que esta persona pues pueda ser responsable de forma personal.
debemos de también tener una gobernanza clara, es decir, saber quién hace qué, quién tiene la responsabilidad de qué. Por ejemplo, si hay un accidente que se derrumba, una construcción que estaban haciendo, que por cierto acaba de suceder en Guatemala, acaba de salir la noticia, debemos de saber de que esta responsabilidad no necesariamente tiene que caer en el representante legal, sino si hay una persona encargada de hacer esto, que tiene todas las atribuciones, el conocimiento y todo lo necesario para poder llevar a cabo sus funciones, sería negligencia de esta persona, no negligencia de la sociedad ni de sus representantes superiores. Debemos de tener esto muy claro al momento de que sucedan estos hechos para poder tener claro nuevamente quién es el responsable de estas acciones. Únicamente. Excelente, gracias, gracias Jacobo. Pues siguiendo adelante, creo que como vimos al inicio, todo esto se va rescatando a todo un tema humano, ¿verdad? Obviamente quién y cuáles son los incentivos y motivaciones. Y para eso tenemos justamente a Melissa y Estuardo que nos van a compartir un poquito cómo de nuevo está la responsabilidad desde el punto de vista humano, ¿verdad? Dentro de los procesos de contratación que muy bien al inicio se empieza a incorporar, digamos, a una organización, ¿verdad? Así que, bienvenida Melissa, adelante, por favor. Gracias, Robert. Pues, si quieres, quedémonos en la anterior. Okay. Realmente, pues, todos hemos ya mencionado, nuestros colegas mencionaron casos muy famosos de empresas como Enron, Arthur Andersen, pero creo que no tenemos que irnos tan lejos para poder traer a nuestra memoria, lastimosamente, experiencias en empresas que han atravesado por este tipo de situaciones, que tienen como común denominador, pues que han sido impactadas por prácticas antiéticas o por temas de corrupción, que recordemos que la corrupción como tal, y ya nos lo mencionaba Hugo al inicio, o sea, la palabra ética y la palabra prácticas de corrupción realmente es muy amplio, ¿verdad? Entonces, en esta breve reseña que traemos nosotros, pues les vamos a compartir desde el punto de vista de la psicología por qué es un reto para las empresas detectar estas personas y el lograr que estas personas realmente no se filtren a sus compañías. ¿Por qué es que estas empresas tan grandes que atravesaron estos casos no las lograron detectar? Y también cómo surge este tipo de personalidades y, por supuesto, algunos consejos, algunas recomendaciones desde la práctica del área de selección y recursos humanos y pues desde las posiciones clave en la compañía, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué sí está en nuestras manos? Si quieres, adelantemos, Robert. Bueno, pues muchas gracias, Melissa, por ir complementando la información. Pues queremos realmente traer a colación quiénes son los defraudadores dentro de las organizaciones. Y es muy interesante poder compartir estos datos con ustedes. Pensamos que puede ser que normalmente, y cuando decimos fraude o robo, puede ser externo, pero aquí las cifras nos dicen que el 74% de los fraudes están adentro de las compañías, ¿verdad? Ya son personas que están laborando para nosotros. Y de hecho se da a todo nivel, ya como otros compañeros han comentado, desde niveles operativos, mandos medios y altas gerencias. Y de hecho es en la alta gerencia donde un porcentaje bastante significativo pues es donde se cometen fraudes de mayor impacto económico y financiero para las empresas. Y bueno, hay muchos ilícitos o fraudes dentro de las corporaciones, pero el más común es el robo de la información, ¿verdad? O sea, bien hemos oído decir que quien tiene la información pues tiene el poder. Entonces, son los fraudes más comunes que se dan en la actualidad. Y bueno, y finalmente, si bien es cierto que en diferentes áreas o departamentos de las organizaciones pueden surgir los fraudes, hay áreas que son mucho más susceptibles, como podemos ver el área de compras, tesorería, logística y el área de marketing. Digamos, dentro de todas ellas hay un común denominador que se maneja todo el tema de contratos o de compra de servicios o de productos, y muchas veces puede ser el externo o el proveedor quien ofrezca un soborno o una comisión para adquirir sus servicios, o bien alguien dentro de la organización pues incita a estos temas, ¿verdad? Eso no quiere decir que dentro de las otras áreas pues no pueda existir esto. Y algo también muy importante que lo vamos a tocar más adelante es que se ha comprobado que el promedio del tiempo que las personas pasan para cometer un error dentro de la empresa
es de 3 a 4 años, o sea, no lo hacen de la noche a la mañana. ¿Y por qué es esto? Porque ellos tienen esta habilidad de estudiar y de analizar los procesos, encontrar estos agujeros, como decía el compañero, ¿verdad? Y una vez los pueden detectar, ahí es cuando actúan y cometen los fraudes. ¿Podemos continuar, por favor? Y bueno, ¿por qué debemos de luchar y por qué tenemos que promover con nuestra gestión en la compañía las prácticas éticas? Realmente porque actualmente muchas compañías todavía subestiman el impacto que tiene la corrupción y las prácticas antiéticas para sus empresas. Todavía muy pocas empresas a nivel Latinoamérica y muy pocos países, como vemos en estas cifras, tienen implementadas ya estas regulaciones y tienen consecuencias. Sin embargo, los números indican y estudios que nosotros estamos compartiendo con ustedes de alrededor de 1.500 empresas en Latinoamérica que participaron en estos estudios de firmas muy reconocidas, pues mencionan que el impacto promedio es de 1.5 millones de dólares en pérdidas a causa de la corrupción. Realmente pues no es nada desestimable. ¿Y qué sucede? Que un pequeños porcentajes de empresas, solo el 31% está en capacidad de detectarla, pero todavía un porcentaje mucho menor, que el 17% está en capacidad de actuar, de mitigarla o de poder tratarlo, ¿verdad? Como ya nos mencionaba nuestro colega del área legal. Así es que, como ven, pues el impacto, y como ya lo mencionaba también Germán, no solo alcanza a la compañía como tal, los empleados se quedan sin sus empleos, valga la redundancia, y afecta a la comunidad completa, a los inversionistas, a la banca, etcétera. Así es que, pues, tenemos mucho por hacer. Siguiente, Roberto. Y con anterioridad nos compartía, pues, Germán, el pentágono del fraude, ¿no? Y lo que queremos nosotros hacer énfasis es que para que una persona cometa un fraude o algún ilícito, pues siempre se combinan factores internos y externos. Entonces, cuando ellos ven la oportunidad que es un factor externo, pues ahí es donde actúan y cometen este acto ilícito. Pero también, digamos, todo el tema de la racionalización o la justificación. Y finalmente, algo que es muy importante es en sí el tipo de personalidad o el perfil psicológico, que lo vamos a profundizar con más detalle adelante. Si bien es algo interno, pero tiene también un factor biológico y ambiental, que estas personas son más proclives a poder cometer actos de corrupción dentro de las organizaciones. Y también, pues, los compañeros comentaron que hay diferentes razones por las cuales se pueden llegar a cometer estos actos de corrupción. Y bueno, es interesante también compartir estos datos con ustedes, donde podemos ver que los grandes, o si los números más altos o los porcentajes mayores, pues recaen en las deficiencias o faltas de controles internos y también en la alta dirección, ¿verdad? Como ya se mencionó con anterioridad. ¿Podemos continuar? Y en esta gráfica lo que queremos compartir con ustedes es cómo surge la personalidad de estos sujetos que cometen fraudes en las compañías o ilícitos. Pues las teorías y la ciencia nos indican que hay varios componentes o varios factores que intervienen, pero aquí vamos a resaltar el primero, que es el biológico, y pues se dice que hay que es un tema genético, que hay una tendencia que traen las personas y que se ve reforzada por el segundo factor que interviene, que es el tema de lo social. Es decir, todo lo que vive en su infancia, sobre todo con su núcleo cercano, su familia o las personas que lo están criando, y es en esta etapa donde la persona integra o no realmente este conjunto de valores o de virtudes, y empieza pues ya en la pubertad, en la adolescencia, reforzada por estas vivencias, y esta persona pues vivió en un ambiente hostil donde vio conductas violentas, conductas impulsivas, y adicional a esto pues ya tenía una tendencia desde el punto de vista biológico, pues empieza en la pubertad a hacer sus primeros intentos de ilícitos, y si esto no tiene consecuencias, continúa acrecentándose en su vida adulta y se va convirtiendo pues en conductas delictivas como tal.
y lo más importante es que estas personas cuando ya empiezan su carrera para incorporarse al mundo laboral, es ahí donde realmente empieza su carrera delictiva. Generalmente estas personas empiezan alrededor de los 13, 14 años a hacer sus primeros intentos y llega a su clímax este tipo de conductas de los 20 a los 40 años, algunos con consecuencias como cárcel, ¿verdad? Como ya han compartido nuestros colegas, y muchos casos pues se quedan impunes porque las compañías pues no están en la capacidad de detectarlos o de dar un tratamiento adecuado a este tipo de situaciones. Los más comunes que cometen estas personas, este tipo de sujetos, son fraude, corrupción y abuso de confianza, ¿verdad? Siguiente, Roberto. ¿Y por qué es importante entender que hay un rasgo de personalidad que va a influir en los candidatos o en los colaboradores que podamos incorporar a nuestras empresas? Porque también ellos ya, si no logramos detectar esto en los procesos de reclutamiento y selección, una vez ya los integremos a nuestros equipos de trabajo, si nosotros no tenemos, digamos, normas, políticas bien establecidas, si realmente tenemos una cultura donde se quebrantan las normas, los procesos, pero no hay consecuencias, esto lo va detectando el defraudador, ¿verdad? O el sociópata. Entonces se va a sentir muy, muy cómodo en ambientes o en organizaciones donde exista este tipo de cultura. Entonces ahí es donde va a permanecer, como vimos al inicio, un buen tiempo, va a ir analizando las situaciones y luego va a saber cuándo, dónde y con quién tomar acción, ¿verdad? Para cometer su fraude. Por el contrario, ¿verdad? Si dentro de nuestras organizaciones tenemos esta cultura de prevención, ¿verdad? Aplicamos la normativa, las políticas, las reglas, entonces este perfil del defraudador o la persona, pues se va a sentir incómoda, no se va a sentir, digamos, en su ambiente, porque no va a poder accionar o realmente poder romper o cometer un acto de corrupción. Entonces, para él esto no es atractivo y finalmente, inclusive, él mismo puede llegar a retirarse de las organizaciones. Entonces, esto es algo muy importante para que podamos tomar dentro de nuestras prácticas como empresas. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y bueno, cuando a nosotros nos mencionan la palabra sociópata, o incluso ahora hay otro término ya un poco más moderno, que es el psicópata corporativo, realmente pensamos en personas que evidentemente para nosotros se van a ver, tienen una apariencia maliciosa, pero no. Como ya hemos visto, realmente, en primero, es importante que entendamos que esto es un trastorno psicológico, que es una enfermedad crónica que no tiene cura y que es complicado que estas personas se den cuenta que ellos padecen de un trastorno, por lo cual lo único que lo atenúa y lo controla son medicamentos y psicoterapia, pero es muy complicado que estas personas lleguen a tratarse. Las características muy sobresalientes de estas conductas son que carecen de empatía, un alto egocentrismo, valoran muchísimo todo lo que es material y lo que esto representa, ¿verdad? La adquisición de poder, de dinero y todo lo que puede representar lo material en su carrera dentro de las empresas. Son muy hábiles para mentir y para simular sentimientos y carecen de sentimientos de vergüenza o de arrepentimiento y culpa. Es por ello que en los procesos de reclutamiento, si nosotros no seleccionamos adecuadamente las pruebas que nos permitan identificar y enfocarse en este tipo de rasgos, en detectar estas combinaciones de rasgos que pueden representar un riesgo para las empresas a futuro si esas personas se cuelan dentro de la compañía, pues realmente va a ser muy difícil detectarlos a través de una entrevista tradicional o a través de otro tipo de pruebas pues tradicionales que todos conocemos, ¿verdad? Y que más adelante pues Estuardo va a ampliar un poco en ese punto. Adelante, Roberto. Y continuando con lo que Melissa menciona, ¿verdad? Pues realmente estos tipos de personalidad o estos trastornos de personalidad tienen ciertas similitudes, digamos, al primer trato o en la primera interacción con estas personas, pues son encantadores y parecen pues normales, son muy inteligentes. Es por ello que, como bien mencionaba Melissa,
dentro de los procesos de reclutamiento muchas veces pueden saltarse o pueden ser muy hábiles, ¿verdad? Para que no se les pueda identificar como defraudadores o posibles personas que pueden cometer actos de corrupción. ¿Por qué? Porque ellos también tienen tendencia a mentir, a manipular, a engañar. Entonces, saben y tienen las herramientas para producir, ¿verdad? O poder influenciar de forma positiva en las personas. Y es por ello que muchas veces pueden también manipular o pasar de forma favorable alguna prueba de polígrafo, por ejemplo. Pero también es importante saber que hay diferencias entre un sociópata y un psicópata. Y hay dos que son muy marcadas. Por comentarles, el sociópata es una persona mucho más agresiva que cuando actúa o va a cometer sus actos lo hace con violencia y va a ser muy impulsivo. En cambio, el psicópata va a ser más calculador, mucho más cuidadoso, va a actuar con mucha mayor cautela. ¿Y cuál es la segunda diferencia radical o importante? Realmente el sociópata o el trastorno de sociopatía va a ser aprendida socialmente, se va a desarrollar con el tiempo, ¿verdad? Entonces es algo también ambiental. En cambio, el perfil o el trastorno de personalidad psicópata es algo de nacimiento, es algo más biológico que también tiene que ver de cómo está conformado el cerebro de la persona. ¿Okay? ¿Vamos a pasar? Gracias. Ok, y bueno, aquí lo importante, y este tema es sumamente amplio, así que les vamos a dejar aquí realmente un resumen. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros roles del área de recursos humanos y sobre todo selección? Como primer punto, y lo que nosotros recomendamos es en la fase de preselección o precontrato, como ya mencionaba nuestro colega del área legal, realmente esta es una fase sumamente importante desde recursos humanos, que escojamos y seleccionemos pruebas de selección de calidad, pruebas psicométricas, procesos y protocolos que nos arrojen realmente información que nos permita tomar decisiones previo a que las personas se integren a las empresas. Tener mucho cuidado de las pruebas que estamos seleccionando, que estas pruebas realmente midan lo que dicen medir y enfocarnos sobre todo en la prevención, que ya lo mencionaban nuestros compañeros. Otro punto importante que este tipo de sujetos detectan es que en la mayoría de empresas, las áreas o diferentes departamentos trabajan como islas, ¿verdad? Independientes. Realmente no hay una línea común, no hay una sola línea de acción, políticas, procedimientos claros. Ya lo decían, no es solamente de integrar un reglamento interior de trabajo, es toda una estructura que integra valores, procesos, políticas, y que haya una línea clara y sobre todo que estas personas detecten que recursos humanos trabaja de la mano con el área financiera, con las altas gerencias. Desde la alta gerencia, pues promover que su compañía sea auditada por entes externos, ¿verdad? Y que se trabaja de la mano y que la revisión y la auditoría es algo natural para la compañía y orgánico dentro de sus procesos. Es sumamente importante. Ya lo mencionaba mi compañero Estuardo, que estas personas se desaniman cuando ven que en una compañía no hay agujeros por donde ellos puedan colarse. Y sobre todo, desde las altas gerencias también el promover y buscar que recursos humanos realmente sea un socio del negocio, un verdadero socio de la compañía. Y esto pues realmente se lo va a lograr y se pueda promover al buscar que recursos humanos cuente con las herramientas adecuadas, con los procesos adecuados, sobre todo enfocado en la prevención. Y que se actualicen sus conocimientos sobre psicometría, sobre nuevas técnicas de entrevista, que sea una entrevista más que para confirmar datos que uno ve en el currículum, que realmente podamos enfocarnos a aspectos que nos llamen la atención, aspectos mucho más profundos de la persona. Y también importantísimo, cuando ya tenemos a las personas dentro de nuestra organización, la gestión del talento debe de integrar varios ejes, no solamente
favorecer y premiar los indicadores de productividad, sino realmente gestionar al talento desde una perspectiva integral, donde se toma en cuenta los valores, las conductas que se modelan dentro del ambiente laboral, y que esto pues ya haga cultura, como lo mencionaba Hugo al inicio. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí no vamos a profundizar porque esto ya lo comentaba Jacobo, pero lo que queremos resaltar en este proceso preempleo y el enfoque de recursos humanos es que realmente en esta fase precontrato, ¿verdad? Realmente recursos humanos y el área de selección se debe enfocar en seleccionar cuidadosamente y en diseñar cuidadosamente su proceso de preselección. Es decir, diseñar muy bien las pruebas, escoger y conocer las pruebas que está utilizando, que realmente se adecúen a los puestos que desea medir y a lo que desea y a los factores que necesita medir. Importante esta selección de pruebas y este diseño de estas fases, porque esto nos va a permitir identificar si una persona es confiable o bien si tenemos focos rojos. Y el proceso que ya mencionó Jacobo, importantísimo, que es en la siguiente fase, ¿verdad? De verificación de antecedentes penales, policíacos, el verificar el domicilio de la persona que vamos a contratar, su historial crediticio, sobre todo si va a manejar valores, información sensible, dinero. Todos estos procedimientos y herramientas realmente nos deberían a nosotros de confirmar que esta persona es confiable, o bien pues confirmar nuestras sospechas de que hay algo que tenemos que indagar, o que esta persona realmente no es elegible para nuestra compañía. Y un punto que nosotros siempre recomendamos como profesionales de recursos humanos a nuestros clientes es que deben de recordar que un proceso de selección lo podríamos realmente comparar con un rompecabezas, donde una sola pieza no es determinante, ¿verdad? Tenemos que armar todo el rompecabezas, y cada pieza tiene un peso muy importante y debe ser, pues, darnos una perspectiva integral de nuestros candidatos. Y bueno, finalmente, ¿con qué idea les queremos dejar, compañeros? ¿Por qué hemos hecho tanto énfasis en el proceso de reclutamiento y selección? Porque este es el primer filtro, ¿verdad?, que hace una empresa para poder integrar nuevo talento a sus organizaciones. Y realmente la propuesta que nosotros traemos a la mesa es que dentro del proceso se puedan evaluar las virtudes, pero más aún los rasgos antisociales, ¿verdad? Porque vemos que si detectamos una conducta, una personalidad antisocial o sociopática, pues va a tener tendencia a poder cometer algún ilícito dentro de la organización. También adoptar nuevas técnicas de entrevista como la kinésica. Y digamos, a grandes rasgos, esta se fundamenta en la programación neurolingüística, y lo que su objetivo, ¿verdad?, es analizar el lenguaje no verbal y poder también detectar si una persona está o no diciendo la verdad durante una entrevista. Y bueno, ya lo mencionó Melissa, ¿verdad?, tener una estructura de entrevista muy robusta. Esto no quiere decir que se peleen con otras técnicas de entrevista como la de competencias, sino que todo lo contrario, son complementarias. Y bueno, y finalmente, si vamos a adoptar herramientas o técnicas de evaluación, como puede ser pruebas en línea, para ética y honestidad, o polígrafo o estrés de voz, realmente tenemos que analizar quién nos va a proveer este servicio, la validez del instrumento y de la prueba que realmente evalúe lo que debe evaluar. O sea, nosotros hacemos mucha énfasis que evalúe rasgos de personalidad, no que evalúe hábitos o los delitos que pueda o que cometió la persona, ¿verdad? También deben ser pruebas confiables. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo, o si lo pasa a la empresa A o la empresa B, el resultado que yo voy a obtener de ese candidato debe ser el mismo o uno muy similar. O sea, si realmente yo mando a un candidato para un polígrafo a una empresa y luego a otra y me da resultados distintos, es por eso, ¿verdad? Porque seguramente aquí entra ya también el factor humano, que se convierte en parte del instrumento, ¿verdad?, dentro de este tipo de evaluaciones. Y también poder considerar y poder preguntar a nuestros proveedores el fundamento teórico, estadístico, todo el marco conceptual de las pruebas para que tengan mayor validez. Excelente, pues
Muchas gracias, Melissa y Estuardo. Prácticamente gracias a todos quienes nos están acompañando. Vamos a tener un espacio de 5 minutos de preguntas. Creo que fue muy enriquecedor lo que queríamos brindarle a toda nuestra audiencia de hoy. Obviamente, pues toda la parte integral y de forma holística, ¿verdad? Como parte de todos, de toda la parte de todos los involucrados y partes interesadas, ¿verdad? Para poder prevenir todo lo que puede ser alguna acción de tipo fraudulenta, ¿verdad? Súper interesante la parte psicológica desde el inicio de que se está evaluando a una persona. Pero antes de pasar a las preguntas y respuestas, quisiera darle la palabra a Manrique, por favor. Creo que, Manrique, pudiste captar todo lo mismo que yo estaba evaluando, pero tal vez que nos puedas dar una síntesis, ¿verdad? Completa, integral de todo lo que vimos hoy. Me llevo varias ideas que creo que es importante interiorizar. Lo primero es comenzando porque el concepto de ética, más que un concepto etéreo y ajeno a la realidad de las operaciones, es algo que realmente moldea el tipo de empresa que somos. Más importante, el tipo de empresa que queremos ser. Y esto, como bien lo comentaba Germán, tiene un impacto real en el crecimiento económico y de negocio de la empresa. Y un mal manejo de estos temas puede ser la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa que tiene que cerrar sus puertas de un día a otro. Así es. Más allá de esto, lo que me resultó sumamente interesante, tanto de la parte legal como de la parte capital humano, es que estos temas se pueden identificar de previo y tener una estructura interna que permita evitar este tipo de situaciones. Y que cuando la empresa tiene una política y una dirección clara en la estructura legal y en la estructura de reclutamiento que necesita, no solamente va a evitar contratar personas que tengan ciertas características que los invitan a realizar este tipo de actos, sino que en aquellos casos que las personas pasen estos filtros, la misma cultura interna y la misma estructura interna se va encargando de filtrarlos poco a poco. Entonces, las dos conclusiones tal vez principales que yo me llevo de esta sesión es, uno, la ética y el control interno son parte fundamental de las empresas y de ellas depende el crecimiento económico de estas. Y dos, para mantener esto hay mecanismos internos preventivos que se pueden ejecutar desde la parte de reclutamiento hasta el día a día de la empresa. Entonces, lo que recomendaría a todos los que están participando el día de hoy es, más allá de preocuparse de los problemas que surjan posteriormente, enfoquémonos en solucionar los temas estructurales que permiten que estas cosas se den. Es decir, en vez de preocuparse o enfocarse necesariamente en cómo voy a atajar estos problemas cuando se den, creo que la propuesta de hoy es, se pueden atacar de raíz y se puede ofrecer una solución de raíz que evite estos problemas desde la parte estructural y nos permita como empresa crecer en la dirección correcta y de la forma correcta y evitar este tipo de contingencias que podrían de un día para otro borrar todo el esfuerzo que se ha hecho para ir creciendo en temas de reputación, en temas de reconocimiento, en temas económicos. Para eso también hay mecanismos internos como los que comentaba Germán, para poder validar esto también, no solamente en la parte de capital humano, la parte legal, sino también en la parte financiera y ver cómo eso se refleja en los estados financieros y en los reportes internos de las empresas. Así que mecanismos sobran para poder medirlo, para poder tener un buen cauce de lo que queremos como empresa. Lo que hace falta es ponerse manos a la obra y estar seguros de que efectivamente contamos con toda esa infraestructura. Excelente, Manrique. Pues muchas gracias a todos y entramos para el tema rápido de la dinámica. Como no vamos a tener tiempo a responder a todas las preguntas que sí están llegando, voy a pasar solamente para que tengan en cuenta, voy a dejar esta diapositiva en pantalla para que se sientan libres de dirigir alguna pregunta, ¿verdad? A cualquiera de nuestros panelistas que estuvieron acompañándonos hoy. Muchas gracias a ellos también, ¿verdad? Porque se denota el conocimiento y profundidad con que dominan cada tema. Y voy a dirigir tal vez la primera pregunta, creo que es una pregunta compuesta. Es más, va dirigida a Germán, voy a empezar por ahí, pero creo, en mi opinión, que toca también un punto específico de la parte psicológica para que tal vez después tú nos puedas complementar, Melissa. Dice, con lo expuesto por Germán, dice, a ver, ¿qué sucede cuando vas llegando a una empresa que las personas se manejan con mucha falta de ética, confianza? Es decir, lo contrario a lo que hemos visto hoy con los otros expositores, dice, dado que en las pymes es una realidad.
cuál es la conducta que debiera de tomar el nuevo financiero, el nuevo contador. O sea, al final, esta nueva persona que, digamos, está entrando a un ambiente contaminado. Pues, para comentarles, creo que voy a orientar mi respuesta en dos líneas. La primera línea es de que como contadores, no solamente el hecho de contabilidad, sino todo nuestro papel, gerentes financieros, auditores y toda la parte administrativa, nuestro deber es mantener las alertas que deben de ser custodiadas para determinar si hay fraude o no y primordialmente detectar si existen los canales adecuados para poder reportarlos, tal y como lo mencionaba antes, porque en la pregunta mencionan que las pymes generalmente no cuentan con eso y se da mucho el término de una administración poderosa, en el hecho de aquí mando yo o en el hecho de no se hace nada que yo no lo hago. Y lo que diría es lo primero, número uno, si yo ya detecté ese tipo de administración y se ve en peligro mi profesionalidad o mi parte ética como contador, como financiero, tenemos dos puntos. Número uno, determinar si puedo realizar un cambio, si puedo ser yo esa punta de flecha en la cual puedo crear un departamento, establecer un punto de inflexión en el cual tal vez la alta gerencia no lo conocía y ahora lo sabe por mi participación, o si ya detectamos que esas personas en la parte superior, nuestros jefes, son cómplices o tal vez son las partes que no nos dejan llenos de ética. Recordemos que hay implicaciones legales sobre ser el contador y el gerente financiero en las empresas, al menos en Honduras. A partir de 2017, el Código Tributario establece de que ya los contadores tenemos responsabilidad civil y solidaria con respecto a todos los ajustes determinados por la administración tributaria o por hechos fraudulentos detectados por algún ente regulador. Entonces, yo les digo, si en algún momento se ven comprometidos o no es un ambiente en el cual ustedes puedan desarrollarse de forma ética como contadores y financistas, busquen otras puertas. Esa sería la respuesta completa. Excelente, Del área excelente. contable financiera. Sí, gracias, Germán. Y entonces ahí tal vez, Melissa, con lo que decía, cómo poder hacer con esta persona que se va a ver ya inmerso en un ambiente para que, cómo manejarlo, ¿verdad? Él en la parte personal y cómo manejarlo la empresa que quiere hacer algunos cambios en donde se haya detectado algún tipo de fraudes o malas prácticas. Ok, pues sí, como bien lo mencionamos nosotros, Roberto, realmente la labor, y ya lo decía Hugo también al inicio, o sea, la labor de los gerentes de una compañía realmente, una de ellas es modelar los valores que nosotros queremos ver, que nosotros queremos vivenciar en una cultura organizacional. La gente realmente no aprende escuchando, no aprende porque tú le digas, aprende, como bien se dice y todo, y pues ya lo expresaba muy bien Hugo al inicio, la gente aprende por lo que ve. Entonces, una cuestión importante es que realmente pues uno se comprometa con los valores que quiere ver. Una segunda acción puede ser realmente acercarse a la alta gerencia, como decía Germán, exponerle la necesidad de implementar un modelo de valores en la compañía que se promueva constantemente. Esto tiene que ser un tema que debe de ser orgánico para la compañía, de resaltarse, reforzarse constantemente en el día a día. Y otro punto de vista que nosotros recomendamos también, Roberto, es que los modelos de gestión del talento, como lo explicábamos también casi al final, integren varias perspectivas, porque muchas empresas al momento de evaluar a un colaborador se enfocan principalmente en los indicadores de productividad, pero importante que también integren dentro de su modelo de observación y de evaluación de su talento el que estas personas también cumplan con ciertos niveles de modelaje de valores y de modelaje de habilidades y de competencias. Es decir, la visión de nosotros al evaluar y al observar a nuestro talento debe ser mucho más profunda, ¿verdad? Esas podrían ser algunas recomendaciones. Ok, gracias, Melissa. Aquí pongo otra segunda que creo que también rescatamos, que creo que también es compuesta, y esta quisiera iniciar contigo.
Y luego creo que va también para el caso de Jacobo porque es la parte ya contractual. Y aquí dice, si se detecta un perfil defraudador, se puede revertir. Entonces entiendo, interpreto de la pregunta que ese perfil obviamente de la persona, ¿verdad? Que tal vez se pasó, pero ya estando dentro de la empresa, obviamente pues está porque dice cómo se puede manejar si el candidato ya fue contratado. Entonces creo que tiene las dos dimensiones o aristas porque es decir, el primero es voy a cambiar yo mi comportamiento. Creo que esa sería la primera parte, que es hacia ti, Melissa, y con Jacobo, vos cómo manejarlo una vez el candidato, digamos, ya fue contratado. O sea, qué medidas o qué prevenciones o al final qué acciones, ¿verdad? Podría tomarse sin que afecte de alguna manera el tema de demanda a la empresa o qué sé yo, ¿verdad? Cómo manejarlo. Pero ustedes son los que conocen, así que adelante, Melissa. Si quieres, desde el punto de vista, digamos, humano, y nosotros lo que podría decirte es que si nosotros detectamos ciertas conductas ya más antisociales o sociopáticas, realmente son conductas difíciles de cambiar. Lo que sí podemos hacer nosotros es, como lo hemos platicado, dentro de nuestra acción, dentro de nuestro rol, ¿verdad? El promover que la misma cultura haga que la persona se desanime y se retire de la compañía y que no encuentre un lugar donde pueda detectar agujeros y pueda cometer ilícitos. Creo que en la labor y de verdad es sumamente importante que, porque todos nos centramos en ilícitos en el tema financiero, obviamente es un tema que a todos nos preocupa e impacta enormemente a las empresas, pero hay conductas como por ejemplo estilos de liderazgo hostiles que provocan rotación alta, mobbing laboral, y realmente este tipo de rasgos de personalidad puede tener una amplia variedad de resultados en cuanto a conductas antiéticas y a ilícitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Que con estas prácticas, con las políticas, con las herramientas que tengamos, realmente se integren dentro de la compañía. Uno, controles, ya lo hemos mencionado. Observación constante, o sea, nuestra gestión del desempeño no debe ser un tema aislado, rígido, porque muchas compañías tienen su evaluación del desempeño, pues la hacen de manera rígida una vez al año, 2 veces al año. Realmente lo que se recomienda ya hoy en día es que sea un proceso constante de observación, de retroalimentación y que es todo un sistema que debe integrar controles, retroalimentación, seguimiento, observación. Otro punto importante, pues debe de ser también, si ya sabemos que tenemos personas que son focos rojos, pues no darles carta abierta para tomar decisiones, accesos a nuestra información sensible, ¿verdad? O sea, realmente tener lo más blindado posible nuestros procesos, Roberto. Perfecto, gracias Melissa. Y Jacobo, ¿cómo complementas ya entonces para ese tratamiento, verdad? Que obviamente pues, ya vemos que está en un punto sensible y vulnerable, tanto para la empresa como para el trabajador, ¿no? Uh-huh. Claro, desde el punto de vista legal, definitivamente cuando un trabajador ya fue contratado y ha proporcionado información falsa que hizo que a través de esta información fuera contratado, definitivamente puede desvincularse al trabajador. Esa es una causal que se regula como válida para desvincular al trabajador con causa justificada. Esto se puede hacer en cualquier momento que esto se detecte. De igual forma, sugerimos establecer esto dentro del contrato para que en caso se llegue a dar esta situación, pues podamos tener más refuerzo para poder desvincular. Excelente, pues gracias Jacobo. Yo, últimas palabras de cierre para Manrique y para toda la audiencia. Vamos siempre con el compromiso de BLP y Resolve. Las demás preguntas que tenemos por escrito, a todos nuestros asistentes se las vamos a mandar respondidas, ¿verdad? A todo su registro de quienes se inscribieron. Gracias por habernos acompañado. Solo antes de cederle la palabra a Manrique, dejo la anécdota que me recordé, donde hablaba Melissa de esta nueva jerga, digamos, de hablar del psicópata corporativo y
Creo que justamente lo mencionaba en una reunión hace un par de meses una persona y decía, la persona que está tal vez por un evento y ante la crisis económica que pueda estar pasando o por presiones que verdaderamente tal vez simplemente tomó algo que vio en el acto, pues no lo elimina, está, pero dice, nunca pensó en el policía que estaba afuera. Dice, ese pues puede ser rescatable, pero en el caso de alguien que ya sabe que está el policía en la entrada y está viendo cómo evadirlo, ese definitivamente creo que es el ladrón o el psicópata fraudulento que tenemos que tener cuidado. Así que, Manrique, sin más, gracias a todos nuestros panelistas, por favor. De nuevo, agradecerles a todos la participación del día de hoy. Creo que fue bastante enriquecedor, sobre todo en esta época de crisis en donde las personas revelan en estos momentos de presión mucho de su verdadera personalidad y las empresas están en este momento tratando de absorber una situación económica global muy complicada y esto pone mucha presión en las personas. Por consiguiente, creo que es el momento ideal para tener esta conversación y para darse media vuelta y analizar si nuestra empresa está lista para afrontar este tipo de retos y si tiene la infraestructura necesaria para evitarlos. De mi parte, agradecerles a todos por esta participación. Desde el lado de Resolve, siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Cuídense mucho y que tengan muy buen día.